semana pasado no estuvimos ni yo ni Roselena. Estuvimos en una reunión de pastores que cada año, 2 veces al año, nos juntamos todos los pastores de Biblia Abierta en toda España. Y estuvimos ahí en Valencia esta vez y estuvimos todos juntos compartiendo qué nos hace falta, que los pastores también hace falta recibir y compartir con consiervos que están en la obra del Señor. Y por eso el fin de semana pasado fue excelente. El Señor nos ministró a todos. Amén. Y por eso lo que voy a hacer hoy es compartir una de las cosas, uno de los mensajes que nos dio allí una pastora que está en Barcelona, que se llama Betty, es de Colombia. Y entonces lo que voy a hacer es compartir, porque a mí me hizo mucho bien. Entonces lo que quiero hacer es compartirlo con vosotros. No voy a hacerlo igual que ella, porque es imposible. Pero lo que voy a hacer es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Amén. También para decirte que Roselena, que ha estado con el COVID esta semana, está mucho mejor. Amén. Y quería venir hoy, pero yo le había aconsejado que no, la semana que viene. Porque quería venir con 2 mascarillas y sentarse ahí atrás. Yo digo, mejor la semana que viene, cuando tú estás mucho mejor y podemos apreciarte. Y además, la semana que viene ella va a traer la palabra. ¿Amén? Amén. Amén. Pues sin más, vamos a... Tengo mis notas. A ver. Aquí. Sé que la presencia de Dios está aquí. Lo noto, el Espíritu Santo aquí, en medio nuestro. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues al principio Betty nos contó una historia. Y la historia era, y me recordaba mucho a mi marido, que está con el Señor, está en la gloria, Miguel, porque habló de un pintor. Y este pintor estaba dibujando o pintando en óleo un cuadro. Estaba en París, me parece que nos dijo. Y estaba pintando y dando los pincelados que se hace cuando tienes el canvas que está allí para pintar. Y pasaba gente y miraba y decía, no, esto no va muy bien, esto no nos gusta. Y se pasó la gente. Y el pintor seguía pintando y pintando y pintando, dando los toques aquí, dando toques allí, dando toques en otro sitio. Y luego pasaron otras personas que estaban interesados a ver qué pasa aquí, qué está pintando, a ver lo que está haciendo, y se quedaban ahí mirando. Y el pintor iba pintando. Como muchas veces yo he visto a Miguel, porque sabéis que Miguel pintaba cuadros, y tengo unos cuantos en casa, y él empezaba así. Al principio no se veía nada, o sea, se veía todo como pinceladas, pero no se veía nada objetivamente, no se veía lo que estaba pintando. Pero seguía, el pintor seguía hasta que se terminó la obra. Y entonces se veía claramente lo que el pintor había pintado.
Y esta es una lección para nosotros. La obra de Dios en nuestras vidas. A veces no se ve nada. A veces ves cositas, pero no se ve una obra fuerte en nuestras vidas. Pero Dios está ahí pintando como el cuadro. Y hasta que Él termine la obra en nosotros, vamos a ser como el cuadro. Que la gente va mirando, a ver qué pasa, a ver lo que va a hacer ahora, a ver lo que va a tocar ahora. Y esta es la historia que Bete nos dijo como introducción. Y ahora vamos a una historia que conocemos, yo creo que todos aquí conocéis, pero muy bien. Y es en 1 de Samuel, vamos con las Biblias a 1 de Samuel 17. Lo conocemos todos también. Y vamos, y habla aquí en todo lo que es el capítulo de 17, habla de quién, de David y Goliat. ¿Alguien no conoce la historia? Todos conocen la historia de David y Goliat. David era el gigante. No. ¿Quién era el gigante? Claro, hay que estar despierta. Vale. Entonces, David fue allí a donde estaban sus hermanos para llevarle la comida, ¿no? Porque había pasado 40 días. Y el padre le mandó a David para llevarle la comida a los hermanos. ¿Y qué pasó? Pues David veía claramente y oía claramente que había un gigante allí que estaba desafiando el pueblo de Israel. ¿Verdad? El gigante Goliat estaba desafiando lo que es el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? El rey Saúl y todo el pueblo de Israel estaban allí preparados para la lucha. ¿Quería luchar contra Goliat o no? No. No, ¿qué les pasó? Todos tenían miedo. Nadie se ofrecía para ir a luchar contra Goliat, porque le veía muy alto, muy grande en comparación. Amén. Pero cuando llegó el David, que era un jovencito chiquitito, ¿qué decía? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué este gigante está gritando y diciendo las cosas que está diciendo? Hay que luchar en contra suyo. Hay que conquistarle. Y entonces leemos en el versículo 38. Bueno, vamos a leer un poco más. El 31. Vamos a leer. El 32, vamos. Dijo David a Saúl, que nadie se desanima a causa de este. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Quién? ¿David? Aquí estoy, David dijo, aquí estoy yo voy a pelear contra este. Amén. Y dijo Saúl a David, tú no
podrás ir contra aquel filisteo y pelear contra él. Porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud, sabía el arte de la guerra. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y se revolvía contra mí, le echaba mano a un quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera el león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Jehová añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de mano de este filisteo. Amén. Amén. ¿Qué hizo Saúl? Entonces Saúl, el rey, dijo Saúl a David: ve y que Jehová sea contigo. Saúl visitó a David con sus ropas, vistió David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho una prueba así. Imagínate, el pobre David, un muchachito pequeñito con el casco del rey Saúl, pero un hombrecito, un hombre grande, el casco, la coraza y todos los armamentos, y no podía ni andar. No podía ni andar. Y eso lo comparamos. ¿Comparamos con qué? Comparamos con que muchas veces queremos vestirnos con cosas que no nos corresponden, espiritualmente hablando. Queremos ser como Denty Gebe. Queremos tener la misma misión de los grandes personas como David Swindon o grandes personajes que no nos corresponde a nosotros. Queremos tener sus ministerios, queremos tener sus dones, igual como David. Cuando Saúl quería ponerle la armadura suya, no le correspondía. No podía llevarlo porque no estaba hecho para él. Nosotros tenemos que caminar, somos originales, somos únicos y tenemos que caminar en el diseño original de Dios para nuestras vidas. Amén. No somos réplicas. Somos únicos. Somos originales. Diseñados por Dios en nuestras vidas. Amén. Y por eso no tenemos que poner las cosas de otras personas encima. Amén. Voy a beber agua, que tengo la voz un poco ronca. Amén. ¿Qué alimentos tenía David? Vamos a ver. Él tenía una cosa que yo sé. Un callado que
explicar qué significa la callado de un pastor. Significaba la autoridad que él tenía y la autoridad que Dios le había dado para el rebaño de las ovejas. Porque con cuando una ovejita se iba y se perdía por el monte y se estaba en una situación que las manos no le alcanzaban, pues con el callado se recogía la oveja. Es autoridad. Y vemos que dice, no puedo andar, David, con esto, pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. Luego tomó en la mano su callado. Su callado. Amén. En un salmo habla de callado. ¿Qué salmo sería? El Salmo 23. Amén. El callado del pastor. La autoridad que tenemos, que el Señor nos ha dado. No es porque la hemos puesto nosotros, el Señor nos ha dado. Amén. Amén. ¿Y qué más tenía? Voy a poner esto aquí para que podáis mirarlo y recordar lo que estoy diciendo. Si la gente me conoce ya saben que yo soy muy ilustrativa. Amén. Luego, ¿qué pasó? Luego David, ¿dónde fue? La piedra. ¿Eh? A dejar piedra para hacérsela, ¿no? Fue al río, ¿no? Ah, Sí. 5 piedras lisas del arroyo. 1, 2, 3, 4. Me perdió uno. Mira, está aquí. 5. ¿Sabes que en la palabra de Dios que sabemos que el número 7 es el número de la perfección? Amén. Y el número 5 es el número de la gracia. Amén, la gracia de Dios sobre él. Pero David no cogió cualquier piedras. Él escogió 5 lisas. 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 ¿Y esto qué significa? Que el río ha hecho su trabajo. Porque normalmente las piedras o rocas son así. Para llegar de aquí a el río, el agua, ha trabajado en la piedra. Ha pulido la piedra. Amén. Este significa el proceso de Dios en nuestras vidas. Señor está puliéndonos de a Y como puedes imaginar, que duele. El proceso duele. Pasamos por muchas cosas dolorosas, experiencias, problemas, situaciones. Pero el Señor lo permite en nuestra vida para pulirnos, para ser como esta piedra lisa, para que Él pueda usarnos. Porque si coges una piedra así, ¿qué pasa? Pues te puedes pinchar, te puedes hacer daño y no puedes usarlo
con el propósito por el cual Dios quería. Amén. El Señor está puliendo nuestras vidas. Hay que dejarle pulirlo. Y no preguntar, ¿y por qué, Señor, estoy pasando por esta circunstancia? El Señor está puliendo nuestras vidas para ser usado por Él. Amén. Y no solo Él ¿qué hizo con las piedras? Escogió 5 piedras lisas del arroyo. Los puso en el saco pastoril. En aquel entonces no es como este. En aquel entonces era de piel, de animal. David puso las piedras aquí en el saco pastoril. ¿Y qué quiere decir el saco pastoril? ¿Qué significa? Significa protección. Protección. Significa cobertura. Están protegidos las piedras, ¿verdad? Están protegidos. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, porque somos muy vulnerables. Y si estamos aquí fuera, ¿qué pasa? Nos perdemos. Amén. Entonces hay que ser escogido y puesto en el saco pastoril. ¿Qué quiere decir? Vosotros tenéis protección, tenéis cobertura. ¿Y quién es vuestra cobertura? Primero es el Señor y luego Espíritu Santo. no, soy yo, La pastora. los pastores, la pastora. Amén. No podemos ir por allí solos, haciendo lo que nos da la gana. La palabra habla sobre hay que estar bajo autoridad para tener autoridad. Y la piedra tiene que estar protegida porque hay muchos lobos, hay muchas personas que quieren coger las piedras y usarlo por otras cosas que no es el propósito de Dios. Te digo a cada uno de vosotros, cada día oro y busca al Señor. Cada uno de vosotros estáis cubiertos por oración mía y de Rosalena. Porque somos responsables delante de Dios por vuestras vidas. Y es una responsabilidad enorme. Amén. Amén. Y eso es lo que significa lo que es el saco pastoril. Protección. Cobertura. Yo también necesito mi cobertura y protección. Amén. Si yo no sé una cosa o me pasa cualquier cosa, yo voy a otra persona o con siervos míos y les digo, me pasa eso, ¿me puedes ayudar? ¿Tienes una palabra de Dios para mi vida? Necesito de vosotros. Amén. Amén. No podemos ir así, por libres. Tenemos que tener la protección y cobertura de las autoridades que Dios nos ha puesto. Amén. Amén. Jesús es nuestro pastor. Él es el gran pastor. Amén. Y también habla de él y el zurrón que traía
Con su onda en la mano se acercó al filisteo. El zurrón es como el saco pastoril, un poco más grande, porque llevaba bocadillo, llevaba su merienda, comida allí para comer luego. Pero, ¿y cogió qué? No es el onda coche onda, ¿eh? Cogió la onda. Yo le he hecho uno para que podáis ver la onda. Es como un bolsito en medio, sería hecho de piel también en aquel entonces. Y la piedra sería puesto aquí en medio. No, yo no lo voy a tirar. A ver si me voy a dar uno de los... No. Pero es así la onda. Y David sabía usar la onda. Sí, la onda no es como el tirachinas así, ¡pum! No. La onda es que la cogía y le daba vueltas así. Y tiraba la piedra. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice? El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio. Claro, era chiquitito y iba con sus cositas. No lo tomaba en serio, porque él es un hombre de guerra con su espada. Por favor, ¿dónde va este? Y cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio porque era apenas un muchacho, rubio de hermoso parecer. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David el filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y javelín, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y ve que nos dijo la onda. Cuando lanzaba la piedra, lanzaba la piedra con un propósito. ¿Y el propósito cuál era? Matar a Goliat. Tenía un propósito. Y Dios quiere lanzarnos a nosotros con propósitos. Sus propósitos en nuestras vidas. Y dice, ella decía una frase que me hizo mucho gracia. Dice: Dios lanza procesados, no fracasados.
procesados con el agua, con el pulimiento de Dios sobre sus vidas. Lanza con propósito. No lanza fracasados, que sabe que no va a llegar. Lanza los que están preparados, los que han pasado por el agua, han sido pulidos. Amén. Y la palabra dice que nosotros somos como piedras preciosas en las manos del Señor. Quizás tenéis gigantes alrededor vuestro. Quizás estás pasando por una situación donde te sientes que es demasiado grande para ti. Yo te digo que sí, es verdad, es demasiado grande para ti. Pero para Dios no. Y Dios nos ha preparado con las armas que necesitamos nosotros para luchar. Amén. David usó las armas que el Señor le había provisto. No las armas, la armadura de Saúl, ni la espada. Supongo que no podía ni levantar la espada, que pesaba muchísimo. Él usaba lo que Dios le había dado. Amén. Sí, y tenía práctica en hacerlo, porque él mataba los osos, los leones y todo lo que se acercaba al rebaño para comer las ovejas de su padre. Y Dios quiere usarnos, quiere lanzarnos con propósito. Quiere que seamos usados por Él. Y aunque tenemos que pasar por procesos muy, muy difíciles y fuertes, son procesos de Dios para nuestras vidas, para pulirnos, para ser usados, para conquistar la tierra, para matar a los gigantes. Nos presentarán gigantes bien grandes, pero Dios es más grande todavía. Y Él nos dará lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Amén. Amén. Eso es lo que Bethel nos dejó a nosotros. Y eso es lo que quiero dejar a vosotros. Que tenemos que ser pulidos. Sí, es un proceso. Sí, pero con propósito. Sí, ser usado en las manos de Dios. Ser lanzado como la piedra, procesado, liso, que hace justo lo que debe hacer en el momento que debe hacerlo. Amén. Tenemos que buscar al Señor en su plenitud. Amén. Él nos ayudará. Pero hay que pasar por el proceso. Yo te digo, yo llevo procesado unos 50 años. Porque hay muchas impurezas en nuestras vidas que tienen que ser quitadas. Hay muchas cosas que a veces son pequeñas cosas, pero tienen que ser pulidos, sacados, para que Dios pueda usarnos. Y sé que Dios quiere usar esta iglesia. Y sé que está levantando en esta iglesia un ejército para batallar, para conquistar, para hacer avanzar lo que es el reino de los cielos,
para que la gente vea a Cristo en nuestras vidas. Amén. Con eso os dejo. Me gustaría que podíamos cantar: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Amén. O sea, no pongamos vestiduras que no nos corresponden. Amén. Escogemos las piedras pulidos para poder lanzarlos con el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén.